Queridos estudiantes, un cordial saludo para todos. Bienvenidos a nuestra semana 10. Terminada esta sesión, ya nos quedan 2 sesiones para finalizar el curso. Ya estamos entendiendo un poco esos lugares donde podemos nosotros presentar o dejar repositados el conocimiento que adquirimos dentro del proceso de investigación que desarrollamos. Es por eso que en esta sesión vamos a estar hablando de revistas, congresos y demás donde nosotros podemos hacer esa presentación de resultados. Y no solo esa presentación, sino donde quede también el repósito de esa información para que futuros investigadores o incluso nosotros en próximas investigaciones lo podamos consultar nuevamente. Como recordarán ustedes, la clase anterior empezamos a hablar de los diferentes estilos bibliográficos que existen para hacer referencias bibliográficas, para hacer para facilitar que el lector entienda un poco de dónde sacamos esa información importante, de qué autores la tomamos, qué autores tomamos como referencia, y también para que futuros investigadores que utilicen nuestros trabajos pues nos den ese crédito, esa citación, ese crédito a ese esfuerzo que se hace cuando se hace investigación. Entonces vamos hoy a hablar de normas APA. Gran parte de la clase vamos a estar dedicados a entender un poco cómo se usan en la práctica estas normas y algunas herramientas que podemos utilizar. Vamos a mostrar 2, 3 herramientas. Vamos a hablar de publicación de resultados, de cómo es la categorización de esas revistas donde podemos nosotros publicar y cómo a nivel nacional, pues el ejercicio que hace MinCiencias como entidad rectora en ciencia, tecnología e innovación, y ellos también son los encargados de hacer la categorización de esas revistas y como cuáles revistas hay y en qué tipo de revistas nosotros podemos publicar. Y hablaremos de ejemplos dentro de todo el desarrollo del contenido de la sesión del día de hoy. Hoy les traigo nuevamente un proyecto de Titanes Caracol. Este puntualmente me llamó mucho la atención porque es de un sector que me encanta y es el tema cafetero. Pero un segundo porque no me dejó reproducirlo desde acá. Pongámoslo entonces desde YouTube. Entonces los voy a dar con el video y ya nos conversamos nuevamente. Un segundo. Paciencia. Una taza de café encierra meses de trabajo y dedicación. La selección empieza en la recolección. Paciencia en el secado. Conocimiento y medida en el trillado. Perfección y precisión en la tostión. Ese café es más que una obra de arte en manos de un campesino. Yo soy David Meneses y creé una aplicación que ayuda a los caficultores a mejorar la productividad y calidad de sus granos. Ingresamos en crear cuenta. Lo primero que hacemos es familiarizar al caficultor con la aplicación. Es como digitalizar la finca en su teléfono. Ingresa el nombre de la finca, ingresa los lotes, el número de árboles. Nosotros le entregamos a David y a su empresa los 250 factores claves para obtener un café de alta calidad. Este aplicativo es la hoja de ruta. El primer dato es la floración. A partir de ahí, la aplicación va a determinar todas las actividades que ustedes deben realizar en la finca. La aplicación me arroja que debo fertilizar a finales de junio. Nuestra aplicación genera 28 alertas distintas durante el proceso productivo, hasta la cosecha. Se hace una herramienta muy fácil de manejar. Podemos saber en qué momento vamos a fertilizar, en qué momento vamos a hacer el control de plagas y enfermedades. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer y en qué momento hacerlo. Listo, este es el lote 5, Víctor. Hoy nos toca fertilizada. Hágame el favor y arranca desde el surco 4 hacia arriba. Cuando nos olvidamos de alguna actividad que hay que hacer en la finca, el celular pita. Hay que mirar qué es lo que nos está hablando. Entonces, de pronto dice, te has olvidado de fertilizar. Un dato muy importante de la aplicación es que ustedes pueden tener su asistente técnico
7x24. Cuando hay alguna plaga o una enfermedad, le mandamos una foto al técnico y él nos responde a través de nuestro celular. Es como que si tuviéramos el técnico ahí al lado. Esta aplicación la adquieren los comités de cafeteros, cooperativas y asociaciones, pero para el caficultor es totalmente gratuita. David Meneses nos enseñó que como caficultoras podemos también tener este tipo de tecnología que también se puede aplicar en el campo. Tener yo esta aplicación en mi teléfono me ha permitido mejorar en producción, mejorar en calidad, mejorar en el manejo que le hago a mi finca día a día. En el caso de la Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca, nos ha hecho más competitivas con mejor calidad para el mundo entero. Cuando un caficultor me dice que su finca cambió y que tiene una mejor producción, a mí me genera una alegría, una satisfacción como persona de saber que estoy sirviendo a los demás y que ellos pueden mejorar su calidad de vida. Porque en mi finca yo manejo varios lotes. Bueno, un caso más de ejemplo de los muchos que hemos venido trabajando en las diferentes sesiones sobre cómo en el campo, y lo hablamos un par de sesiones anteriores cuando hablamos de AgTech, en un país como Colombia, donde aún hay una baja tecnificación, pues existe una oportunidad para que todos nosotros desarrollemos soluciones. Y precisamente fue lo que hizo David, este emprendedor, ver que existe una falencia en torno a la asistencia técnica en el sector cafetero y cómo a través de una aplicación pues se puede empezar a mejorar esos procesos productivos de este sector en particular. Ahí hablaban de unas variables, 250 si no estoy mal, críticas que se deben tener dentro de toda la producción de café. Para llegar a esas variables, detrás de eso pues hay investigación una vez más. Para poder determinar eso es investigación, para poder determinar la configuración de la aplicación de generación de alertas es investigación que se materializa en un proceso de desarrollo tecnológico como es esta aplicación. Hay muchísimas otras problemáticas en torno a este sector puntual, dentro de la cadena completa, lo hemos hablado en otros espacios, desde la semilla hasta poder tener nosotros ya una taza de café en nuestras manos de una buena calidad, pues hay muchísimo por hacer a través de aplicaciones, soluciones por ejemplo para venta directa desde el caficultor al productor final, para detección temprana de plagas. Estuve vinculado en un proyecto de drones donde se lanzaba un dron, con la cámara del dron se hacía una toma general del cultivo y luego en software se hacía un procesado de imagen y dependiendo del tipo de verde y qué tan amarilloso estuviera el cultivo, se detectaba en qué zonas había roya. Por ejemplo, una de las enfermedades del café que lo que hace es que el café, las hojas se pongan amarillas. Entonces ya se le indicaba al caficultor en qué lugar específico del lote estaba la plaga y a dónde debía atacarla, no en todo el cultivo, sino en el lugar específico, y cuál era la dosificación que debería aplicar para tratar esa plaga, por ejemplo. En el sistema de secado ya vimos algunos ejemplos aplicados de desarrollo tecnológico, en el tema de control de variables en la fermentación, en capacitación, en formación. Si bien nuestro país, y eso es una crítica personal, la que voy a hacer a continuación, tiene una Federación Nacional de Cafeteros, desde mi punto de vista a la federación nosotros los colombianos le hemos entregado todo el monopolio del café. No sé si saben ustedes, pero la Federación Nacional de Cafeteros es la única entidad que aparte es una agremiación, no es una entidad pública, es una agremiación de caficultores, y el Estado le ha encargado la tarea de hacer las negociaciones internacionales y hacer regulación de precios. Es decir, ellos son los únicos, ellos son los que manejan el monopolio del café en Colombia. Y le hemos entregado mucho y lo que recibimos es poco. Y se los digo como integrante de una familia caficultora. Ellos tienen un proceso de extensionismo y se supone que ese proceso de extensionismo y de asesoría técnica especializada en el cultivo, pues es la solución que se debería tener, y no, si eso funcionara bien, este tipo de aplicaciones pues no tendrían por qué estar. Pero en la realidad no pasa eso. El caficultor tiene una muy baja asistencia técnica en torno al tema de la producción de café. En temas de investigación, la federación tiene algo que se llama CENICAFE. Desde mi punto de vista
también la producción académica sí que hacen buena, pero temas de desarrollo tecnológico e innovación, eso está en Chinchina, me parece que también es muy corta y que se podría hacer muchísimo más. Eso ya es una crítica personal en torno al sector productivo del café en Colombia. Ahora bien, frente a normas APA y retomando lo que dejamos en la clase anterior, cuando hablábamos de citas y referencias bibliográficas, que hacíamos mención que una cita es esta configuración de autor y fecha que vamos a utilizar dentro de nuestros textos para indicar que eso que acabamos de decir o que vamos a decir no es nuestro, sino que es el producto de una búsqueda y le pertenece ese conocimiento, el crédito de la generación de conocimiento es de otro autor. Eso es lo que llamamos cita. Y la referencia bibliográfica es lo que va al final de nuestro documento, donde decimos ese autor y esa fecha, ampliamos esa información sobre en qué revista está, si está en un libro o dónde está, en caso que el lector quiera ampliar esa información. Recuerden que nosotros cuando hacemos referencias bibliográficas, cuando buscamos información, no necesariamente y exclusivamente lo hacemos de otros artículos científicos. Nosotros podemos dentro de nuestra investigación, una nota de prensa, por ejemplo, que nos pareció interesante, que la revista Cambio hizo una proyección de disminución de dólar o una proyección económica y que eso le sume a nuestra investigación, pues esa revista nosotros también la podemos relacionar, incluso un video o una imagen. Es decir, todo el conocimiento que exista que nosotros requeramos y que consideremos importante para nuestro proceso de investigación, pues lo podemos retomar, referenciarlo y siempre y cuando haciendo una adecuada citación y una adecuada referencia bibliográfica. Entonces, por eso hablamos la clase anterior de varias normas que existen o reglas que existen para poder hacer esa referenciación, para que nos quede claro de quién pertenece ese conocimiento que nosotros estamos utilizando dentro de nuestro desarrollo de investigación. Y veíamos varias, ustedes recordarán Chicago y EEE, veíamos varias referencias y les contaba que nos vamos a centrar en una en específica, que es las normas APA, que básicamente es unas normas que inicialmente arrancaron para una asociación de psicología en Estados Unidos, pero que por su facilidad y otras características ha ido adquiriendo mayor relevancia y pues se suele utilizar, al menos aquí en Colombia se suele utilizar mucho y en muchas revistas internacionales. Entonces aquí hay unas características de por qué vamos a hablar de estas normas y porque pues también han tomado relevancia dentro del mundo de la investigación. Lo primero es que son muy fáciles de utilizar. Quizás con la explicación que les dé hoy queden algunos vacíos, que esos vacíos se resuelven realmente es al momento de empezar a utilizarlas, pero después de que uno las entiende y las apropia y uno ya dice, bueno, voy a parafrasear o voy a copiar textualmente, ya vamos a hablar de eso, y ya se hace de forma natural, es la forma en la que uno la utiliza. Entonces realmente una vez sea apropiada es muy fácil de utilizar a comparación de otras normas. Segundo, da orden al texto. Es fácil cuando nosotros estamos leyendo y nos damos cuenta que hay una cita y está en armonía con la forma en la que el autor está escribiendo. Es decir, nosotros vamos leyendo el artículo, estamos leyendo información sobre el autor de ese artículo y de un momento para otro nos están citando información de otro artículo. A nivel de lectura no se ve mal, es fácil de leer, da orden a esas ideas y nos permite seguir con la línea de lectura en la cual nosotros estamos, que es de hecho la tercera característica, que facilita la lectura del texto. Como veíamos en la imagen anterior, cuando nosotros estamos leyendo un artículo, vemos una cita y tenemos mayor interés en profundizar sobre esa información que ese autor nos dio, pues nos dirigimos a las referencias bibliográficas y allá está la información completa y podemos ir a consultar a mayor detalle esa investigación o ese artículo o ese libro. De hecho, eso es lo que suele pasar. Cuando ustedes están investigando y empiezan a buscar artículos, revistas y demás, ustedes se pueden cruzar con un artículo que tiene muchas referencias bibliográficas de interés
y lo que termina haciendo uno es ir a consultar esas referencias, esas otras fuentes y seguir alimentando la investigación. Entonces estas normas facilitan mucho esa lectura del texto. La cuarta característica es que vale para revistas internacionales. Es una de las más usadas en efecto, a no ser que uno esté publicando en una revista muy especializada, por ejemplo en IEEE, donde sí o sí pues ellos piden tienen su propio estilo bibliográfico, pero en términos generales estas normas son bastante utilizadas en caso que ustedes quieran hacer publicación en revistas del orden internacional y del orden nacional, que es también el interés, ¿no? Ahora que hablemos de categorización de revistas, poder nosotros publicar en revistas de cuartil 1 o 2, ahorita vamos a entender qué es esto de los cuartiles, pues a nosotros como investigadores nos da mucho renombre, y más si esas publicaciones que hagamos en esas revistas, pues otros autores a nivel mundial, no solo aquí a nivel local, sino a nivel mundial, pues la referencian y la citen. Eso a nosotros como investigadores pues nos permite categorizarnos mejor. Y por último, ayuda a no tener ideas de otros autores sin darle crédito de su autoría y de esta manera no plagiarlos, pues que es la principal utilidad de este tipo de normas, ¿no? Y es el principal fin, que le demos el crédito a esos investigadores que se desgastaron y que llevan mucho tiempo haciendo investigación. Para ese fin, para poder certificar de que esos textos que nosotros publicamos le estemos dando el adecuado crédito y no nos estemos copiando las ideas y el conocimiento de otras personas, pues existen muchos software donde ustedes ponen sus trabajos y ahí les dice esta información es de tal autor, entonces uno lo que hace es revisar si en la referencia bibliográfica lo referenció, y si no, uno de una vez devuelve el trabajo y dice esto es plagio o hay un mal proceso de referenciación. De hecho, en las universidades suele utilizarse software de ese tipo cuando ustedes hacen la entrega de sus trabajos. Y en una revista, pues por supuesto que aún más. Porque imagínense si usted es editor de una revista, usted es evaluador científico de una revista, permite la publicación de un documento que no tenga una buena referenciación bibliográfica y después cuando estén consultando el mundo se dé cuenta de eso, pues está quedando mal usted como revista y seguramente va a recibir una sanción de parte del mundo de la investigación. Oiga, mano, ¿usted cómo está dando publicar artículos en su revista donde usted no se está cerciorando de que ese conocimiento sea real, sea realmente encontrado, hallado por esos investigadores, sino que están haciendo plagio? Pues eso estaría muy mal. De hecho, aplicaciones como ChatGPT, seguramente muchos de ustedes las conocen, que es un chat de inteligencia artificial donde podemos hacer muchas consultas. Incluso la información que nos da ChatGPT, que en teoría es original, es decir, que no es escrita, redactada por otra persona, sino que es redactada por la inteligencia artificial, incluso para ese tipo de aplicaciones, los software de detección de plagio están en la capacidad de decir, esto fue tomado de ChatGPT, ¿sí? Entonces ahí hay una discusión ética que aún está en este mundo dándose acerca del uso adecuado de ese tipo de herramientas. Si bien es muy útil, ese ChatGPT, si uno lo sabe utilizar de forma adecuada, es muy útil, también corre el riesgo uno al utilizarlo de que infrinja en algún proceso antiético, como por ejemplo sacar información, copiar información y no hacer la adecuada referenciación, o incluso pedirle que nos hagan trabajos completos. He conocido a algunos estudiantes que les ponen hágame un ensayo sobre pone la tarea exactamente como se las pusieron a ustedes y el chat es el que termina haciendo el ensayo. Pues cuando ese profe pase ese ensayo por un software de detección de plagio, pues ahí le va a salir, oiga, esto es un 80% hecho por una aplicación de inteligencia artificial. Entonces también nosotros como estudiantes o como personas que estamos aprendiendo o generando conocimiento, en qué estamos, en qué quedamos, y un chat de esto nos va a realizar toda la tarea. Entonces también ahí hay un tema ético, que eso hablaremos en la última clase. Ahora bien, cuando nosotros estamos haciendo una cita bibliográfica, es decir, que estamos escribiendo nuestro documento y vamos a tomar información de otro autor, hay básicamente dos formas de poner esa información. Una es una cita textual, es decir, donde yo copio exactamente lo que dijo el autor en su artículo, en su revista,
en su monografía, en su tesis, y no le cambio ninguna palabra. Es decir, hago un control C, un control V. Eso no está mal, de hecho se suele utilizar muchísimo cuando un autor tiene una idea que está muy bien escrita y que está muy clara y que está muy específica, y es lo que nosotros queremos utilizar dentro de nuestro artículo, o que le suma ese conocimiento le suma al proceso que estamos generando. Pues está bien poder hacer esa copia textual, tal cual como aparece. Hay otra forma de hacer la cita, y es la parafraseada, que es tomar esa información, esas ideas, pero parafrasearla con palabras nuestras. Es decir, no lo copiamos control C, control V, pero lo que hacemos es esa idea que está plasmando ese autor en palabras nuestras, en un orden muy similar a las que ese autor original las desarrolló, pues la ponemos dentro de nuestro texto. Hay estilos diferentes y cada investigador suele terminar declinándose por una a la otra. Yo personalmente suelo utilizar más parafraseado, y la cita textual la utilizo en caso tal que las frases que dijo ese autor son tal cual como nosotros las requerimos. Pero eso también va a variar mucho del tipo de investigador, del tipo de investigación, va a variar del tipo de área de conocimiento en la cual nosotros estemos trabajando. Igual ahorita ya vamos a revisar algunos ejemplos. Pero para que tengan ustedes el marco general de normas APA, al momento de hacer la citación, pues vamos a tener unas citas textuales y vamos a tener unas citas parafraseadas. Acá hay un ejemplo para citas textuales. Este ejemplo aplica para cuando vamos a poner frases textuales, es decir, tal cual como el autor las definió, pero para párrafos que tengan menos de 40 palabras. Existen dos versiones, para más de 40 palabras y para menos de 40 palabras. Nos vamos a detener un segundo en esta de 40 palabras. Entonces, las citas textuales, al igual que las citas parafraseadas, existen de dos tipos. Cuando nosotros queremos resaltar esa información más que al autor, que es la primera opción, que es basada en el texto, y cuando queremos resaltar al autor más que al texto, a la idea que vamos a copiar. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando nosotros estamos investigando en algunas áreas donde hay unos autores que son importantes, relevantes, que lo que ellos dicen o han dicho pues ha sido tomado y ha sido apropiado por el mundo científico, y queremos queremos decirle a este autor, a este lector que está leyendo nuestra publicación, que esta información que vamos a continuación a decir es de un autor de renombre, de importancia, pues solemos utilizar las citas textuales basadas en el autor, que es en este caso. ¿Cómo es esta basada en el autor? Pues iniciamos con el autor y el año. Esto sí es muy importante, el tema del año en el que se produjo ese conocimiento, esa publicación. Eso ustedes nunca lo deben dejar de lado, porque es que eso nos permite a nosotros entender como lectores si esta información es una información reciente, si es una información antigua, y en función de eso pues podemos también dar veracidad o validez a esa información. Ustedes entenderán que el mundo va avanzando muy rápido y que se está generando mucho conocimiento, y el mundo de la investigación se está moviendo a pasos acelerados. Y si estamos investigando, pongo un ejemplo de temas políticos, por ejemplo, queremos revisar las actuales condiciones de limítrofes que tenemos con Nicaragua, por poner un ejemplo. Y si empezamos a citar y a consultar autores de publicaciones del 2000, del 2002, pues estamos desconociendo un montón de fallos que ha tenido la Haya, como el del 2012, el de ahorita del 2023, y ese tipo de información pues no nos va a servir, porque son publicaciones muy antiguas y para ese tipo de investigación pues no van a ser relevantes. Pero si estamos, por ejemplo, hablando de un tema de matemáticas, y vamos a citar la teoría de la relatividad de Einstein, pues esa teoría, si bien ha sido validada, refutada y demás, pues sigue siendo muy vigente. Entonces sí valdría esa referencia en específico para nuestra investigación.
Entonces siempre el año es muy importante en estas citas textuales basadas en autor. Lo primero es el autor. Entonces en este caso Sapir 1966 afirma que, y entre comillas, el lenguaje es un método exclusivo humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Y al final, una vez cerremos las comillas, pues indicamos en qué página de ese documento donde sacamos este texto se encuentra. En este caso es la página 14. Esto, para que no nos enredemos y lo tengamos claro, estamos hablando de citas textuales, por eso el entrecomillado, porque es algo no que nosotros dijimos, sino que dijo esta persona que se llama Sapir en 1966, por eso está entre comillas, e indicamos en qué página está, que es en la 14. Entonces estamos en citas textuales basadas en el autor, es decir, donde el autor es el protagonista en la cita que vamos a hacer, y son citas de menos de 40 palabras, ¿cierto? Y por otra parte tenemos las citas textuales basadas en el texto. En este caso, nosotros queremos darle mayor relevancia a esa información textual que está, a esa información, porque es posible que esté muy alineada con lo que nosotros estemos desarrollando, o este texto le dé validez a nuestro problema de investigación, o este texto sea clave para resolver uno de los objetivos específicos que tenemos en nuestro proyecto de investigación, por ejemplo. Fíjense que es el mismo texto, pero es una forma diferente de hacer la cita. Las dos son totalmente válidas. En esta basada en texto, el autor va al final con coma el año y coma la página. Toda la información de este texto va al final, pero fíjense una vez más que va entre comillas, porque estamos indicando que esa información no es nuestra, sino que es de este señor Sapir, que publicó en la página 14 en 1966. ¿La página 14 de qué? Pues habría que ir al final del documento y buscar esa referencia bibliográfica donde está a mayor detalle el lugar donde se publicó, bajo en qué ciudad, en qué idioma. Incluso podemos esa referencia bibliográfica pues buscarla en una base de datos o en Google y conocer a mayor detalle la información que está allí escrita. Estas son las citas textuales. Seguimos en citas textuales, pero son citas textuales para párrafos que son de mayor tamaño, más de 40 palabras. El uso basado en el texto y basado en el autor es igual. Fíjense que basado en el texto se pone toda la información que queremos decir y al final, una vez más, autor, año y página. Pero en este caso, estas citas no van entre comillas, van sueltas, y lo que se hace es tener tabulado, es decir, se pone el texto separado de la margen de la página para indicar que esta información que vamos a decir no nos pertenece, sino que hace parte de un texto de otro autor, donde al final lo mencionamos. Pero es básicamente lo mismo, la única diferencia sería la tabulación y que no va entrecomillada esa información. Para el caso de basado en el autor, pasa igual, va también tabulado, al igual que el anterior. Al inicio hacemos mención al autor y al año, y al final a la página. Y la forma de redactarse es un poco diferente. Entonces dice: la educación audiovisual tiene como objetivo desarrollar la comprensión crítica de los medios. Bazalgette en 1993 afirma que, y pegamos, hacemos tal cual la información como este autor la publicó, pero para indicar que no es nuestra, una vez más tabulada, sin comillas, y al final va la información de página. Son muy similares, no se vayan a confundir entre estos dos tipos de formas de citar textualmente. La única diferencia es el tema de palabras. Para menos de 40 palabras se utiliza de esta forma, y para más de 40 palabras se utiliza de esta forma. La única diferencia es el tema de tabulación y el entrecomillado, pero básicamente es el mismo proceso. Para citas parafraseadas, donde no copiamos tal cual como encuentra en el texto, y aquí en el ejemplo vuelve y toma ese mismo texto que es el de Sapir, basada en el texto, igual al final ponemos el autor y el año. Fíjense que aquí ya no va la página,
porque no estamos diciendo textualmente tal cual como aparece allá escrito, sino que estamos diciendo que es conocimiento de esta persona y que nosotros estamos parafraseando o tomando componentes de ese conocimiento para hacer nuestra propia redacción. Entonces fíjense por ejemplo en este texto cómo lo ponen. Por lo antes expuesto, se confirma que comunicamos ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada por medio del lenguaje, que no es un método instintivo, sino que es exclusivamente humano. En nuestras palabras estamos poniendo esa misma idea que veíamos entrecomilladas en la diapositiva anterior, pero no le estamos quitando el crédito y estamos diciendo que este trozo o esta parte de nuestra investigación pues hace parte de Sapir en 1966. Y basada en el autor, una vez más, como lo teníamos anteriormente, autor inicialmente, el año en el que se hizo esa publicación y en este caso no va a la página, pero básicamente es lo mismo. Fíjense que la regla es bastante sencilla, no tiene mayor diferencia. Lo que nos debemos quedar en esta clase claro es que hay dos tipos de hacer de citación: una textual, es decir, copiar y pegar tal cual lo que dice el autor, y la otra que es parafraseada, y que cuando estemos haciendo la redacción podemos hacerlo o basado en el texto o basado en el autor, tanto en citas parafraseadas como en citas textuales. Lo único es que hay un pequeño paréntesis, y es que en citas textuales, si es de menos de 40 palabras hay una forma de hacerlo, y si es de más de 40 palabras hay otra forma de hacerlo. Y ya, esto es la forma en la que se hace citación en norma ZAPA. Este nombre y fecha de la publicación, que lo vemos por todo lado, normalmente los artículos o las fuentes que nosotros consultamos no son de un único autor, sino que son de varios autores, o incluso pueden ser no de un autor, sino de una empresa: Revista Semana, Cambio, Portafolio, Ministerio de Agricultura que emitió un informe. Esos autores pues normalmente no necesariamente son uno, sino que pueden ser varios o incluso pueden ser muchos. Entonces aquí les dejo un cuadrito que es bastante útil para cuando estemos hablando de citas basadas en el texto, bien sean textuales o parafraseadas, y cuando estemos hablando de citas basadas en autor. Fíjense que cuando estamos hablando de autor, va el nombre y entre paréntesis la fecha, pero entre paréntesis solo va la fecha, y cuando estamos hablando de texto, va entre paréntesis el autor, coma, la fecha, pero los dos van entre paréntesis, y esto pasa tanto para las citas textuales. Fíjense, basado en el autor, acá está el autor y entre paréntesis está la fecha y en la página. Y en las parafraseadas pasa igual, entre paréntesis, basadas en texto, el autor y la fecha, y basadas en autor va aparte, afuera del paréntesis va el autor y dentro del paréntesis va la fecha. Pasa lo mismo para las citas textuales. Una vez más, esto sigue siendo, seguramente les genera unos choques ahí, pero a la medida que ustedes van utilizando y apropiando en la práctica esta forma de hacer citación, pues realmente se interioriza y se convierte en una herramienta fácil de utilizar. Entonces aquí, ¿qué nos dice? Cuando tenemos un solo autor, en las basadas en texto, pues fácil, entre paréntesis el autor, en este caso dice Carrilla, pero podría ser J. Carrilla, W. Carrilla, o incluso el nombre completo, o incluso podría llegar a ser no una persona sino una entidad. Entonces MinCiencias, Mineducación, en 2012 emitió tal informe. Cuando es basada en el autor, normalmente tenemos fuera el nombre y entre paréntesis pues tenemos la fecha en la que se hizo la publicación. Cuando son dos autores, se hace la mención de los dos autores, tanto en citaciones basadas en texto como en citaciones basadas en el autor. Cuando son de 3 a 5, cuando son de 3, se ponen los 3 nombres, y cuando ya son más de 3 nombres, lo que se utiliza es una expresión latina que se llama et al. Entonces, cuando ustedes estén revisando información e encuentren citas con et al,
no es que haya un señor que se llama et al, sino que esto significa y los demás, básicamente en latino. Entonces, cuando son más de 3 autores, lo que se hace es que se pone el nombre del primer autor y el resto, pues se asume que está citado, pero pues que por las normas APA, pues no permite poner el nombre de todo el mundo, porque hay artículos que son 12, 14 personas, por poner un ejemplo. Entonces, pues no se nos iría el texto en los nombres de los autores y primero pues se pierde el orden de lectura, segundo se pierde espacio, segundo pues se pierde también el interés de pronto de la información clave que tenemos allí. Hay otro tema por definir cuando ustedes están haciendo investigación en conjunto, y lo hablaremos en la última clase, que es en el tema de ética, y es el tema de quién va a ser la persona que va a participar como autor principal, que suele pasar, siempre hay un autor principal y unos autores asociados. Cuando uno tiene una muy buena publicación y está inmerso en un mundo académico y le aprueban o tiene un buen conocimiento que se va a poner publicado en alguna revista de renombre, todo el mundo quiere participar como autor. Incluso pueden ofrecerle a uno como investigador, y le doy plata para que yo participe ahí porque necesito esa publicación, porque me van a pagar más en la universidad o porque en la empresa me lo va a reconocer. Ahí también tiene que ver mucho nuestra ética como investigadores. Tanto si somos las personas que vamos a aceptar ese dinero para meter a una persona, como si somos las personas que estamos dando ese dinero para que nos metan. Eso está mal y ahí se está faltando a la ética del buen investigador. Eso lo vamos a hablar también en la última clase, donde hay muchos componentes éticos inmersos en el tema de investigación. Ahora bien, frente a la referenciación bibliográfica, es decir, aquí ya tenemos las citas dentro de nuestro texto, tenemos esta cita, es decir, cómo hacemos el crédito, cómo le damos el crédito a ese autor y al año en que lo publicó, y ahora bien, cómo vamos a hacer esa referencia bibliográfica. Recuerden que por cada cita que nosotros pongamos, pues hay una referencia bibliográfica al final del texto que la soporta. Este es el formato generalizado de una referencia bibliográfica en normas APA. Normalmente va a quien lo creó. Una vez más, esto puede ser un investigador, pero también puede ser una revista, pero también puede ser una entidad. Va entre paréntesis cuándo lo creó, cuándo se creó ese conocimiento. El tercer componente es cómo se llama, el título del artículo, el título del informe, el título del formato, el título del video, incluso el título de la imagen, es decir, el título o cómo se llama ese elemento al cual nosotros estamos haciendo referencia, y luego de dónde viene. En este ejemplo es de Santiago de Chile, editorial Andrés Bello, pero aquí podría ser Bogotá, edición tal, es decir, aquí lo importante es que quede el de dónde se viene. Y algo que es importante en las normas APA y que los investigadores solemos olvidarlo, es que esto debe llevar sangría francesa. ¿Qué es sangría francesa? Básicamente que el segundo renglón lleva una tabulación hacia el lado derecho, que hace que quede en una alineación distinta al primer renglón. Esto lo hace Word o lo hacen las herramientas que existen para poder hacer este tipo de referencias bibliográficas. Vamos a ver dos herramientas. Hay muchísimas herramientas que nos facilitan a los investigadores este tema, porque pues imagínense ustedes si están cite información y después les toque coger, como se hacía antes cuando se escribían artículos con máquina de escribir, les toca al final empezar a construir esta referencia bibliográfica, quién lo escribió, en qué año, en dónde, pues esto se nos termina convirtiendo en una tarea más, que es más de edición que de investigación. Entonces hay muchas herramientas para hacerlo. Yo traigo aquí dos, pero hay muchísimas más, que lo sepan ustedes, que pueden consultarlas, que pueden buscarlas en internet, que cuando estén haciendo sus tesis de maestría o sus tesis de grado o sus tesis, ojalá todo de doctorado más adelante, pues van a conocer y les van a facilitar. Yo traje dos, hay una que es gratuita, que es Scripps, y la otra que es la que tiene Word, que es el editor de texto que creo que todos hemos utilizado y más utilizamos a diario. Entonces, si yo copio este link o busco
script en Google, pues me va a llevar a algo por este estilo. Esta es la página. ¿Y qué me permite esta herramienta? Que la información que yo ponga aquí el link, él automáticamente me genere esa referencia bibliográfica. Me explico, que era el ejemplo que estaba poniendo acá, que estaba ahorita antes de clase organizando. Entonces estamos haciendo una investigación sobre el tema del dólar, cómo sube, cómo baja el dólar. Y nos encontramos con un artículo de Revista Semana que nos pareció interesante y de donde sacamos una información porque un experto de los que ellos entrevistaron le pone la información, o porque lo pronosticó, o por lo que sea. Este artículo, por ejemplo. Entonces nos gustó este artículo, que es Desentrañando el futuro del dólar en Latinoamérica, por Guillermo Valencia, y por ahí dijo alguna información que nos interesa y nosotros la utilizamos en nuestro texto. Pero para facilitar esa referencia bibliográfica, yo simplemente copio el link, me voy acá, le doy citar, y fíjense que automáticamente, damos un segundo, creo que tengo una mala recepción de internet. Aquí ya me la botó automáticamente. Fíjense que ya me genera nuestra referencia bibliográfica. De hecho, lo puedo aquí copiar. Aquí le puedo decir que voy a copiarlo para Word, y si yo tengo un Word abierto, perdón, no me dejo copiarlo, copiémoslo desde acá. Si yo tengo el Word abierto en el editor de texto donde esté trabajando, pues ya me puedo traer esa referencia bibliográfica. Ya estando acá, ahorita les muestro rápidamente cómo se hace la sangría y demás francesa. ¿Qué más nos permite esto? Acá está las dos opciones de cita que ya revisamos, la de entre paréntesis con semana y el 2000 año, el 2023 como año, o semana y entre paréntesis solo el año de publicación. Acá además nos va generando, si nosotros tenemos ya nuestro usuario creado, nos va generando pues una serie de fuentes que nosotros podemos ir teniendo ahí guardadas. Aquí podemos escacharrearle y extraerle un poquito de las herramientas que tiene acá. Acá estamos diciendo que está en Norma Zapa en su 7ª versión. Vamos a darle aquí en exportar, a ver si me permite exportarlo a Word. Es que tengo hoy muy mala recepción de internet, me disculparán ustedes, pero aquí me debería dejar descargar la Word. Pero bueno, adicional a ello, no necesariamente tiene que ser una revista como es este caso, sino que nosotros, por ejemplo, ustedes que ya son duros en manejar Google Academic y Redalyc, estamos buscando un artículo que nos pareció interesante. Este artículo sobre el mismo tema, dólar, precio. Y queremos hacer la referenciación de este artículo científico. Básicamente lo que nosotros podemos hacer es, una vez más, copiar el link y dejar que nuestra herramienta nos lo realice. Sin embargo, recordarán ustedes cuando estuvimos viendo bases de datos especializadas que este tipo de herramientas de búsqueda nos permite ya hacer acá la citación. Acá está ya la cita hecha en Norma Zapa. Fíjense que la tenemos acá. También basta solo con copiarla y la podemos ir organizando en nuestro Word. Después hacemos una edición de estilo dentro de nuestro documento. Así como existe esta herramienta script, existen muchas otras. Hay un lenguaje que se llama lenguaje LaTeX, donde hay una serie de herramientas también que nos permiten, que nos facilitan la elaboración de esas citas, o si no, imagínense ustedes de lo contrario cogiendo este artículo, que a veces toca también hacerlo, y empezar a poner el título, el nombre, buscar la fecha, buscar el link y demás. Esta herramienta nos permite referenciar otro tipo de fuentes. Sin embargo, voy a parar el ejercicio acá porque estoy teniendo problemas de internet, pero pueden ustedes hacerle un poquito el cacharreo y el uso de esta herramienta. La otra herramienta es la propia que trae ya que nos trae ya Word. Cuando nosotros estamos en Word, podemos utilizar acá donde dice referencias y acá dice citas. Incluso aquí nos dice qué normas Word está en la capacidad de utilizar.
Yo tengo mi Word desactualizado, por eso me parece APA sexta edición, porque ya estamos en la séptima edición. Bastaría con hacer una actualización de mi Word y ya me aparecería en séptima edición. Acá están las otras otros tipos de formas de hacer referencia, que estas ya las vimos algunas, las explicamos: Chicago, Ghost, IEEE, Harvard, las de ISO, MLA, algunas de estas ya las estuvimos viendo. Nosotros la tenemos configurada para APA. Y aquí en citas, nosotros podemos empezar a agregar el lugar donde nosotros estamos bajando la información. Y de hecho nos van a aparecer aquí organizadas en orden en que nosotros las estemos utilizando. Y suele pasar mucho dentro de un artículo de investigación que utilizamos una cita bibliográfica y más adelante en el texto la vamos a utilizar nuevamente. Pues no hay que crearla nuevamente, sino simplemente señalarla. ¿Cómo funciona esto? Aquí tiene un más. Cuando le damos en el más, aquí nosotros podemos crear esas referencias bibliográficas. Y aquí en el tipo de origen aparecen muchas opciones que tenemos dependiendo del lugar de donde estemos sacando la información. Si es de un libro, si es una sección del libro, si es un artículo de revista, de periódico, si es un acta, si es un informe, si es un sitio web. Este lo suele utilizar uno mucho porque suele tener mucho sitio web. Si es un documento de un sitio web, si es una grabación de un sonido, si es un gráfico, una película, entrevista, una patente, un caso o varios. Es decir, acá hay muchas opciones para nosotros utilizar nuestras fuentes. Hagamos un ejemplo, que hagámoslo de sitio web. Entonces decimos que vamos a referenciar un artículo de una revista que se llama Semana. Aquí autores cuando son personas naturales, sino autor corporativo, es decir, que es una empresa. Nombre de la página web, vamos a poner aquí el ejemplo que teníamos, que es este. Entonces me va a copiar acá, nombre del sitio web. Este es el documento, desentrañando el futuro del dólar en Latinoamérica. Nombre del sitio web es semana.com. Dirección URL, es decir, la dirección de donde nosotros sacamos esa información. Cuando estamos haciendo referencias bibliográficas desde Word, desde Internet, esto es muy importante porque hay que decir en qué año se sacó, hay que decir en qué momento de esa página web estaba esa información, porque eso puede cambiar. Aquí basta con poner el año, si tenemos el mes y el día lo podemos hacer. Si no, con esta información basta. Y cuando le damos aquí a aceptar, fíjense que aquí ya me creó la cita de una vez, semana 2023. Cuando nosotros tengamos más, podemos agregar muchas otras citas. Aquí, digamos, estoy diciendo según semana, la información de semana, pero voy a crear otra cita. Encontré un artículo de revista donde el autor fue Jorman Gutiérrez, por poner un ejemplo. El título es Page Rank en grafos homogéneos, por poner un ejemplo. Nombre de la revista, vamos a decir que es Cenova, el año en que publicó 2022 y que mi publicación está en la página 17. Ese es otro tipo de origen. Fíjense que el anterior era una página web, acá es un artículo de revista y le doy a aceptar. Aquí me creó también nuestra cita bibliográfica. Ya cuando yo tenga todas mis citas, en el momento en que yo quiera tener ya mi bibliografía, simplemente le doy acá en la opción de bibliografía y le digo crear bibliografía. Y él automáticamente me hizo la creación de la bibliografía que yo tengo. ¿Sí? Y de hecho me la hace con sangría francesa, es decir, que el primer renglón va alineado al texto y el segundo tiene una tabulación. Y fíjense lo diferente que lo hace para revistas o para un autor de una revista, un artículo de internet o para una revista. Pero básicamente tiene la misma estructuración que acabamos de ver: autor, año, nombre del documento al cual estamos consultando. En el caso de una web, de donde se obtuvo, aquí aparece obtenido de semana.com y el lugar donde se obtuvo. En el caso de un artículo de una revista, autor Gutiérrez J, año, nombre del documento, de donde lo obtuvimos, que es Cenova, que es una revista, y 17, que es la página en la que la obtuvimos. Este tipo de referencias que nosotros copiamos no utilizando la herramienta de Word,
sino que las traemos de otro lado, como la que acabamos de hacer, pues simplemente lo que habría que hacer es un tema de edición de forma, ¿cierto? De darle el mismo tamaño, la misma letra. Podemos empezar a editarlo para que nos quede igual a nuestra bibliografía. Para hacer la sangría francesa, pues simplemente seleccionamos el texto, aquí le damos en opción de interlineado y acá me aparece sangría francesa, le doy a aceptar y Word automáticamente pues me crea la sangría francesa para ese texto que acabo de poner, para que me quede en el mismo estilo bibliográfico que los que me generó automáticamente Word. Entonces sangría francesa y aceptar. Y aquí ya empezaríamos a construir nuestra bibliografía de una forma que está cumpliendo una normatividad como es la norma ZAPA. ¿Listo? Entonces nos vamos a volver aquí a nuestra presentación. Una vez más, existen muchas otras herramientas. Ustedes pueden ir buscar y escoger una que se adecue más a las necesidades que ustedes tienen dentro de sus procesos de investigación. Ahora bien, hasta este punto, nosotros haciendo una recapitulación de todo lo que hemos visto en clase, pues ya sabemos seleccionar un problema, sabemos delimitar ese problema, sabemos buscar un marco teórico que me soporte ese problema, sabemos definir una hipótesis que es una solución a ese problema, sabemos seleccionar una muestra, sabemos hacer metodología, sabemos desarrollar nuestra investigación, obtener unos resultados, analizar esos resultados, generar unas conclusiones, hacer unas discusiones y generar unas líneas futuras. Ya sabemos escribir artículos científicos, eso lo vimos hace 2 clases, entendimos un poquito esos componentes de esos artículos científicos y cuando estamos escribiendo esos artículos científicos necesitamos citar y hacer referencia bibliográfica, que también ya lo sabemos hacer. Es decir, con ese conocimiento que tenemos hasta este punto, nosotros ya tendríamos la capacidad de escribir nuestro primer artículo científico y tenerlo listo, partiendo desde la generación, desde la identificación de esa problemática, desarrollando la investigación y escribiendo ese artículo científico. Ahora lo que viene es dónde publicarlo y qué hacer con ese artículo científico para que nos aparezcan esas bases de datos, para que nos aparezcan esas revistas, para que empiecen otros autores a nivel mundial pues a referenciarnos y que empecemos nosotros como investigadores pues empezar a tener un nombre dentro del mundo de la investigación. Estos son los tipos de publicaciones científicas pues que más se utilizan. Existen algunas otras, pero estas son las más utilizadas y las estandarizadas a nivel mundial. Uno, pues el artículo científico, sobre ese hablamos, que ya tiene una estructuración, eso lo hablamos hace 2 clases, es el tipo más frecuente de publicación científica, casi que todo el mundo vive a diario escribiendo artículos científicos, donde se incluyen sesiones como introducción, metodología, resultado de discusión, conclusiones. De esto ya vimos una clase específica acerca de esos componentes de artículo científico. Otro tipo de publicación es una revisión científica. Esta es bien interesante porque esto lo que hace es una revisión del estado del arte de un tema en específico, es decir, planteo un tema y lo que hago es buscar en las bases de datos, en el mundo del conocimiento, qué información hay en torno a ese tema, pero este tipo de revisión no está enfocada a la generación ya de conocimiento, sino está enfocada a buscar qué información disponible hay sobre un tema y sintetizarla en un documento que se llama revisión científica. Este suele ser muy útil cuando están haciendo ustedes sus investigaciones, porque ustedes encuentran revisiones científicas sobre un tema en particular y van a encontrar en ese documento, digamos, toda la información disponible que existe en torno a ese tema, ¿sí? Les ahorra un montón de trabajo. Hay otro tipo de documento que se llama carta al editor. Esta básicamente es un documento donde se centraliza, se focaliza en describir unos hallazgos muy importantes que se obtuvieron, o unos aspectos muy específicos que se obtuvieron. Este se llama carta al editor. No tiene una estructuración como la tiene el artículo que ya vimos, un título, un abstract, un keyword, una metodología, unos objetivos, bla, bla, sino que es un documento más, no tan estructurado, pero sí que está focalizado en tomar ese sección de los artículos que llama resultados, discusión y conclusiones y resaltarlos y centrarse en ella. Existen las monografías.
Las monografías son las investigaciones a profundidad, es decir, son muchísimo más que una investigación como las que hemos descrito en esta asignatura, sino que van a mayor profundidad y son más flexibles en torno a esa estructuración, a diferencia de un artículo científico. No están enmarcadas necesariamente a esas secciones, sino que puede tener otras secciones. Lo importante es mostrar a profundidad un tema de investigación. Están los reportes técnicos. Estos sobre todo se utilizan mucho en ingenierías. Cuando estamos haciendo desarrollos de ingeniería y queremos hacer un reporte a nivel técnico de lo que nosotros hemos desarrollado, esto es muy alineado con ingeniería. Y por último están las tesis. Las tesis suelen ser los documentos gruesos que se utilizan y se desarrollan tanto en un programa como maestría o en un programa como doctorado, donde se revisa a profundidad un área de conocimiento, y en esa revisión pues se trata de generar conocimiento y generar unas conclusiones. Esta es más, ustedes más adelante, cuando estén realizando sus maestrías o quizás sus doctorados, pues van a explorar muchísimo esta tesis, o en algunas ocasiones monografías. Por ahora, como investigadores que están arrancando, pues vamos a iniciar con artículos científicos, de pronto algunas revisiones científicas, pero nos vamos a focalizar y nos estamos focalizando en la generación y escritura de artículos científicos. Todos estos tipos de documentos pues tienen que estar en un repositorio. Yo aquí puse el ejemplo de una revista colombiana médica, que es de la Universidad del Valle, que está muy bien categorizada. Entonces, dentro de esta revista pueden existir diferentes formas de documento científico que están en un repositorio, que es una revista que suelen tener, por ejemplo, esta publicación anual. Cada año saca un volumen, ya van en el volumen 54, esta es la de la edición 2023, y esta revista tiene un código que llama ISSN, que es como el registro que está ante Biblioteca Nacional, donde dice que ese código es exclusivamente para esta revista. Ahora bien, estas revistas donde nosotros publicamos esta información, pues tiene una categorización para decir es una buena o una mala revista. Esta es la categorización que está mundialmente más reconocida. Estos son los dos tipos de ranking que existen en el mundo. Hay otros rankings que se han ido generando para áreas específicas de conocimiento o para algunos países o alguna universidad, pero estos dos rankings son los más conocidos en el mundo, que es el Journal Citation Report y el Journal and Country Rank. Básicamente, ¿qué es lo que dicen estos dos sistemas de ranking? Que entre más citen la revista, pues más renombre tiene esa revista y más puntaje se le va asignando dentro de ese ranking. Pero también dice que los investigadores, autores de esas revistas, si esos autores tienen un mayor reconocimiento, pues esa citación de ese artículo va a sumar mayores puntos. Es decir, si dentro de mi revista yo tengo un super mega investigador que ha sido citado muchísimo y él publica un artículo en mi revista, cuando citen a ese artículo, a ese autor, esos puntos van a ser mayores a si están citando un artículo de un autor que no tenga mayor reconocimiento científico. Entonces, en conclusión, esto lo que encierra es revista que tenga autores y artículos con mayor número de citaciones, de citas bibliográficas, eso le empieza a generar puntos y empieza a darle mayor ranking. Y ellos han definido 4 cuartiles: cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Básicamente, los que estén en el 25% de las revistas con mayor categorización son del cuartil 1, las que estén entre el 25 y el 50% de estas revistas son cuartil 2, 50 y 75 son cuartil 3 y 75 y 100 son cuartil 4. Entonces ustedes escucharán cuando van a hacer publicación en algunas revistas que dicen, oiga, mi revista está en el cuartil 1. Hombre, eso es una excelente revista porque está muy bien categorizada por este tipo de ranking, ¿sí? Y es posible que usted tenga mucha visibilidad como autor. Por supuesto, para ustedes publicar en revistas de este tipo, pues son súper exigentes frente a la investigación y el conocimiento que ustedes generaron, ¿sí?
Y ya a nivel nacional, lo que hace MinCiencias, aquí vuelve y aparece MinCiencias, la hemos visto ya en varios lugares, categorizando grupos, categorizando investigadores, generando recursos para investigación, ciencia, tecnología e innovación. Y aquí lo vemos una vez más como un actor encargado de hacer la categorización de las revistas acá en Colombia. ¿Qué hizo MinCiencias? MinCiencias creó su propia categoría, que es la categoría A1, categoría A2, categoría B y categoría C. Pero básicamente las revistas nacionales, dentro de esa categorización que MinCiencias da, para ser A1 lo que le pide es ser del cuartil 1. Aquí aparecen los dos rankings nuevamente. Para ser A2 del cuartil 2 y para ser B del cuartil 3 y del cuartil 4. Es decir, si una revista colombiana está dentro de este ranking, yo aquí tengo la última categorización de revistas. Fíjense que, por ejemplo, según esta categorización, la de JCR, la mejor revista que existe en este mundo es una revista inglesa. Pero vamos aquí a filtrar por Colombia, a ver dónde aparecen las revistas colombianas. Colombia, acá. Entonces fíjense que hay una revista que está en el puesto 29, que se llama Academia de Virtualidad, ¿cierto? Que es colombiana, una posición bastante importante. Volvemos a aparecer en la 87, en la 149. Este ranking tiene alrededor de 10.000 revistas categorizadas, es decir que las primeras 2.500, más o menos, haciendo un cálculo rápido, hasta acá, más o menos, estas revistas colombianas estarían ubicadas en el cuartil 1. Aquí estamos hablando de 48 revistas, porque están ubicadas dentro de los primeras 25% de las revistas de este ranking. Es decir que bajo la normatividad colombiana, esas revistas estarían categorizadas como A1. Y a ese tipo de revistas deberían ser las que nosotros como investigadores les apuntemos, pues entendiendo la relevancia que tiene esa revista. Porque si está citada dentro de un cuartil 1, es porque a nivel mundial hay mucha gente que está citando la información allí escrita. Hay investigadores que tienen unos rankings importantes y que están siendo citados en el mundo, y a nosotros como investigadores nos gustaría estar acá. Por supuesto, poder hacer publicación en este tipo de revistas es bastante complicado por la las características técnicas que deben tener ese artículo que nosotros vamos a hacer publicación. Sin embargo, en la legislación colombiana hay otras revistas que no necesariamente están acá en este tipo de reconocimientos, pero pues que tienen también relevancia dentro del país. De hecho, hay muchas revistas que no tienen esta categorización, primero porque no les alcanza. Si no están dentro de los cuartiles, pues es muy difícil que obtengan este tipo de reconocimiento. Esto a nivel nacional, para que lo tengan presente la categorización, le debemos apuntar siempre a esos cuartiles 1, cuartiles 2. Y ya para cerrar en la clase del día de hoy, les traigo un personaje que es colombiano. Muchos de ustedes lo habrán visto en Negociando con Tiburones, uno que es todo serio, se llama Alexander Torrenegra. Él es colombiano, se fue hace muchos años a estudiar y a vivir a Estados Unidos, pero ha sido un gran emprendedor, una persona muy inquieta, una persona que ha desarrollado empresas de renombre, no tanto aquí en Colombia, sí en Estados Unidos y sobre todo en el tema de entretenimiento. Aquí tengo una de las frases de Torrenegra: un emprendedor inteligente sabe que es rodearse de gente más inteligente. Importante ese relacionamiento que nosotros tengamos con las personas que estén a nuestro alrededor cuando estemos haciendo nuestros procesos de emprendimiento. Y aquí alguna de las varias empresas, porque tiene muchas más, que ha desarrollado Alexander. Tiene, por ejemplo, Voice 1, 2, 3. Esto es para en la industria del entretenimiento, para voces de doblaje, para voces de traducciones. Y él básicamente lo que hace en Voice 1, 2, 3 es prestar una opción para que la gente publique sus voces, y la gente que esté interesada en contratar voces profesionales pues puedan encontrar ahí en esa página un lugar en donde se puedan ponerse de acuerdo y hacer negociaciones. Bonnie Studio está muy enfocado a lo mismo. Thrive es un lugar que él definió para que industrias creativas puedan hacer reuniones y tengan tableros online
para que puedan hacer construcción de productos audiovisuales. Uno de los reconocimientos que tiene Torrenegra es que él desde hace muchos años está hablando del trabajo en casa, del trabajo online, de que los empleados pueden trabajar en casa, que después de pandemia pues eso terminó siendo muchísimo más acogido por otras empresas, pero él desde hace muchos años viene desarrollando el trabajo con sus empleados de forma remota, demostrando que sí es posible hacerlo. Tiene otra agencia que se llama Torre. Él tiene una rueda de inversión donde los emprendedores pueden ir a mostrarles proyectos interesantes y él define con su equipo si es viable o no invertir recursos, invertir dinero para el desarrollo de esas ideas. Y últimamente desde hace unos 4 o 5 años viene apareciendo Shark Tank Colombia como uno de los inversionistas. Este programa no es solo el libreteado y que sea actuado, sino que realmente estas personas hacen inversión dentro de esos proyectos que se presentan allí. Eso ha cogido gran nombre este programa y no es que se lo haya inventado el programa, sino que es que así funcionan las ruedas de negocio en el mundo. Cuando ustedes van a buscar inversión en Europa o en Estados Unidos, hacen un pitch, que es básicamente lo que hacen en Shark Tank en 3-4 minutos. Dame tu idea, dame los números y convénceme de invertir en ti $1 millón. Así funciona en el mundo. En San Francisco, en las ruedas de negocios son la fila de emprendedores y los inversionistas escuchando los 3-4 minutos, y ahí en esos 3-4 minutos se define si a usted le van a dar o no los recursos. Entonces es un ejercicio muy importante para los emprendedores que estén buscando financiación. Este es un personaje colombiano, un primer personaje colombiano de gran renombre en el orden internacional, en Estados Unidos, en la industria audiovisual, de doblaje, de películas, de traducciones. Es muy conocido por sus empresas y sus aportes. Un personaje inspirador además, para que ustedes lo tengan ahí presente, de que sí es posible desde Colombia hacer creación de grandes empresas como estas empresas que tengo acá, fundadas por Alexander Torrenegra. Este es el contenido que tenía preparado para el día de hoy. Ya nos restan 2 sesiones para terminar nuestra curso de metodología de la investigación. Espero, como siempre, esta información haya sido de utilidad para ustedes, para sus vidas y para su formación académica. Muchas gracias.